Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Ángel David Farina Govela, estudiante de tercer nivel de la carrera de Derecho. En esta ocasión, mi intervención va a ser sobre los aspectos sociológicos de los hitos legislativos del Ecuador. En este título podemos ver como subtítulo las leyes de manumisión de los esclavos y de manos muertas. A continuación voy a ofrecerles un breve resumen sobre este tema del cual yo hice mi tarea en el taller número 3. Nos dice que esta ley es de 1852, perdón, constituye el primer hito de inclusión en la historia jurídica ecuatoriana, pues ya no incluye únicamente la ciudadanía, además restituye en la misma condición de personas a un grupo humano que aún se encontraban en la esclavitud. Por esta razón, la abolición de la esclavitud fue considerada como uno de los puntos más importantes de la ideología liberal, a cargo de José María Urbina, presidente del Ecuador entre los años 1851 y 1858, quien creó un ingenioso sistema de liberación de esclavos, y es posible que este sistema haya evitado los grandes conflictos que se dieron en los Estados Unidos en nuestro país para acabar con la esclavitud. Este sistema de Urbina consistía en la creación de juntas protectoras de liberación de los esclavos, que debían encargarse de los trámites necesarios. Estos trámites consistían en la compra de los esclavos a los propietarios usando un dinero recaudado por un impuesto que se impuso en aquellas épocas o tiempos a la pólvora. Y con la llegada de la Gran Colombia, el 19 de julio de 1821, se dictó una ley que incluía la libertad de los partos, es decir, que los hijos de los esclavos ya no deberían ser sometidos a este tipo de vida, es decir, ya no continuarían con la esclavitud. Mientras tanto, en la ciudad de Guayaquil, se dice que Guayaquil en este punto recalca que la ciudad de Guayaquil estuvo siempre un paso adelante en lo que a la ideología liberal se trata. Nos dice aquí que en Guayaquil se busca un medio de liberar a los esclavos con el ahorro de una caja común, la cual consistía que cada cierto tiempo reunían fondos suficientes para liberar a una persona. Esta idea surgió de la propia petición de un esclavo. Investigando en el libro de Urbina el Presidente de Camilo de Struck, me encontraba que más o menos el valor de que se tenía que reunir para, para liberar a uno o dos esclavos era de 500 pesos. Y en ese entonces, cada esclavo aportaba con 2 reales diarios. Durante toda su jornada de trabajo, eso era la aportación de ellos para juntar los 500 pesos que nos habla en el libro de Camilo de Struck para liberar a uno o dos esclavos. Nos dice que en 1815 se celebró en Viena un congreso internacional para discutir cuestiones relacionadas con la paz europea y en el fin de las guerras iniciadas en 1789, que abordaba los horrores de la esclavitud. Debido a discusiones que estaban teniendo lugar, se firmó un tratado que fue recogido por Fernando VII en 1817 mediante un documento en el cual se prohibía la trata de esclavos tanto en territorios ibéricos como en territorios americanos. En este tema también abordamos acerca del Código del Trabajo. Esto nos indica que el 5 de agosto de 1938 nació el Código del Trabajo ecuatoriano. Las ideas liberales que habían madurado desde años de la República y que habían sido sostenidas por Vicente Rocafuerte y otros pensadores, dieron como fruto la Revolución de 1895, cuyos esfuerzos eran dirigidos al establecimiento democrático de, de, de un liberalismo político en el Ecuador, con especial énfasis en la construcción de un Estado laico. Con la muerte de Eloy Alfaro en 1912, se pasó a la instalación de gobiernos con membrete liberal.
Estos gobiernos se encontraban más cercanos al liberalismo económico, a la libertad de industria y comercio, a la reducción de trabas estatales, a las exportaciones y a la maximización de beneficios que las fábricas y los negocios podían obtener de la fuerza humana, es decir, de sus trabajadores, quienes en realidad son el poder, el poder inicial, las bases, se diría, para formar una fábrica o una empresa. Mientras en 1910 surgió la Revolución Mexicana y en 1917 estalló la Revolución Rusa, cuyo énfasis era la abolición de la explotación de los trabajadores, en nuestro país comenzó a cuajar, una ideología socialista, ya que en el país existían una grave crisis económica y enorme carestía, que pedía la necesidad de un cambio urgente. Con la dictadura inicial de Isidro Ayora Cueva, quien luego se convirtió en presidente constitucional en el Ecuador, se establecieron las primeras leyes laborales, que luego darían lugar a la aparición del Código del Trabajo, siendo las primeras de ellas la Ley del Contrato Individual y del Trabajo de 1928. El 6 de octubre de 1928 se expide en el Ecuador la Ley de Duración Máxima de Trabajo y Descanso Semanal, la cual se establecería en 48 horas semanales de trabajo divididas en 8 horas diarias de labor. Perdón. Con estas dos leyes se establece el núcleo de un código de trabajo, a las que se agregan la Ley del Trabajo de Mujeres y Menores y de protección de la maternidad, a las cuales llamaríamos vulnerables entre los gobiernos dictatoriales de Federico Páez y Alberto Enríquez Gallo. Continuó la construcción del Código de Trabajo basado en la Ley Federal del Trabajo Mexicano promulgada en 1931. Ya, esto es lo que les puedo compartir, un breve resumen. Y lo que más me llamó la atención en el libro de Camilo de Strug es acerca de José María Urbina, que a pesar de ser un militar, él tenía muy claro sus leyes de liberalismo, y en el cual me llamó mucho la atención un párrafo que menciona Camilo de Strug en su libro Urbina el presidente, de que Urbina, a pesar de ser un militar, él jamás derramó una sola gota de sangre. No fue un hombre sanguinario, sino él estaba más bien apegado a las leyes liberales con el cual gobernó y fue para mí parecer, uno de los mejores presidentes. Esto es en cuanto a mi intervención. Les agradezco mucho y que tengan una excelente noche. Gracias.